buenas, bienvenidos a una nueva entrega de Entre Generaciones y en esta ocasión pues me acompaña Rodrigo, otro de los jóvenes de CFC. Y bueno, Rodrigo, vamos a hablar de un tema que considero también muy interesante y es el ser llamados por Dios. Eso ya de por sí es interesante, pero desde la juventud, desde adolescencia en este caso. Y cuando pensábamos en este tema me venía el versículo de Lamentaciones 3:27 que dice: bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Y pensaba que podemos sacar varias líneas, ¿no?, de esta idea. Sí. Una sería, porque cuando tú lo haces desde joven, como un árbol que empieza a crecer y a fortalecerse, el tener más tiempo, ¿no?, más décadas, pues va a poder permitir en un saludable servicio y haciéndolo bien, pues que realmente ese llamado pues pueda crecer, fortalecerse, acumular experiencia y bueno. Y por otro lado, también cuando tú empleas tu adolescencia sirviendo a Dios, no la estás empleando en otras cosas. Puedes estar evitando errores, equivocarte, malgastar el tiempo, bueno, y es verdad que vemos sabiduría en ese versículo, ¿no? Y bueno, para comenzar así un poco, si quieres comenzar explicando tú desde la forma más personal o más desde tu experiencia, ¿cómo has vivido tú esta diferencia entre quizás una persona que se puede convertir o que puede conocer a Dios de forma personal a los 30 o 20 largos años, en comparación a tu experiencia que tuviste tu encuentro personal con 17 años? Bien, es verdad que cuando alguien es llamado por Dios y se entrega a ese llamado, es genial, ¿no? Aunque sea a los 40, a los 50, pero en mi caso estoy muy agradecido de haber empezado a los 17 años. No eres tan consciente de lo hermoso y lo bueno y el privilegio de servir a Dios, tanto ahora como lo era al principio. Ahora cada vez soy más consciente de la bendición, ¿no?, de ser testigo, colaborador de Dios en sus planes. Y también otra de las cosas que por ejemplo, una de las diferencias, que el haber empezado décadas atrás y no ahora, por ejemplo, si yo ahora estoy en los 40 y ahora fuera llamado, podría empezar a servir a Dios y sería útil. Pero yo ya también estoy pudiendo ser testigo de las semillas de décadas anteriores. Y ahora ya no solamente es que estoy sirviendo a Dios, sino estoy siendo partícipe de ese trabajo, como dice Pablo, del labrador, y poder ahora también pues vivirlo, disfrutarlo. Y la verdad que soy muy agradecido al Señor de que lo hiciera, ¿no?, en esa edad. Y también pues bueno, pues eso, aunque cuando eres joven es verdad que hay todavía mucha inexperiencia aún de la propia vida y que tienes que ir adquiriéndola al mismo tiempo que estás sirviendo a Dios, pero bueno, Dios en su paciencia pues también está ahí y es una bendición, un privilegio. Sí, porque al final incluso la persona con 40, 50 o incluso 60 años que se convierta, por muy sabia que sea en lo natural o por mucha inteligencia que tenga, al nacer de nuevo, al conocer a Jesús, tendrá esa torpeza como alguien inmaduro en cierta manera y cometerá esos errores en cuanto al acercarse a Dios y en cuanto a la vida cristiana. Entonces, como tú dices, sí que es verdad que mientras antes mejor, pero sin embargo tampoco podemos quitarle gloria a lo que significa volver a nacer y tener ese encuentro con Dios que marque un caminar nuevo. Totalmente, pero mira que Pablo lo dice cuando alguien ha de ser llamado a una posición muy pública, como por ejemplo es ser anciano. Una posición pública, una posición de referencia, de inspiración, donde otros realmente van a poner sus ojos a una persona que va a traer palabra de Dios, enseñanza. Dice que no sea un neófito. Claro. No está hablando de edad, está hablando justo de lo que tú estás diciendo, de qué tiempo lleva en los caminos del Señor. Por un lado lo aplica la parte de no envanecerse, porque bueno, de pronto verte ya y el corazón humano es muy engañoso y necesita ciertos procesos, ciertos tratos. Pero por otro lado es verdad que se necesita un tiempo, un recorrido, aun cuando tenga una habilidad natural, una experiencia de la vida. Es verdad que las cosas y en los caminos del Señor se tienen que adquirir y eso requiere tiempo y por eso es pues una bendición cuanto antes se le responda al llamado de Dios. Y bueno, en tu caso, Rodrigo, tú ahora sí estás en esa etapa de comienzo. Sí. Y bueno, eres uno de los jóvenes que yo veo pues que está muy comprometido, muy
inmerso, ¿no? en el servicio, en la congregación, en el servicio de los demás. Incluso a veces te hemos tenido que pedir, Rodrigo, céntrate en algunas cosas solo, no porque a veces, pero bueno, es que eso es buena señal, ¿no? Y bueno, en tu caso podrías estar haciendo mil y una cosas, tienes salud, tiempo, pero ¿qué te lleva, ¿no? A decir, quiero estar involucrado en las cosas del Señor, en todo esto? Pues realmente, al final, uno puede desear las cosas de Dios o le puede atraer el entorno de la iglesia y de los hermanos que hay dentro, pero finalmente lo que te lleva a comprometerte con Dios, a tomar esa decisión de seguir su camino y sobre todo al final de entender el llamado de Dios del que hablamos, creo que es el encuentro personal, que es indiscutible, y es eso que te enamora y te llena de esa pasión al entender realmente el Evangelio, al entender de forma espiritual y con los ojos espirituales el hecho de que nosotros somos totalmente pecadores, estamos por nosotros mismos totalmente perdidos, y sin embargo ahí está Jesús que vino, se hizo hombre y se hizo pecado por nosotros para traer ese perdón y traer esa salvación. Y una vez lo entiendes eso, ya no solamente de forma teórica o de forma intelectual, te estalla todo el entendimiento y no queda otra que rendirte y que realmente adorarle con toda tu vida. Finalmente es una decisión, pero creo que al final es lo único que te puede llevar a tomar esa decisión. No hay otra, no pueden haber motivaciones incorrectas o cualquier otro tipo de motivación que te lleve a seguir a Dios toda tu vida y a cumplir con ese llamado hasta el fin. Solamente puede estar en primera instancia a Dios. Así es, Rodrigo, me alegro que ya lo veas, ese ángulo así. A veces servir a Dios te puede ofrecer, y más cuando uno es joven, pues ciertos caminos, pues a lo mejor de pues la exposición pública, el servicio, que otros puedan verte, el sentirte desarrollado, cosas que cuando uno es joven, sentirte ubicado, ¿no? en un sentido de misión de la vida, pero eso no va a sostener un llamado. Un llamado lo sostiene justo esto que tú estabas hablando, el haber entendido el Evangelio. Creo que nuestra medida de entender el Evangelio y cuánto lo hemos visto y cuánto hemos entendido la deuda que no ha sido perdonada, tiene que ver directamente con cómo respondemos. Y entonces cuando uno realmente lo ha entendido, lo ha visto, y por eso Pablo decía, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, hablando de Jesús. Pablo había entendido esa vasta obra de gracia que tú decías y cuán poco lo merecemos, y también entendía a su generación perdida y que realmente él quería servir a su propia generación. Creo que parte del llamado es eso, es decir, yo quiero, Señor, que mi vida, sabemos lo breve de la vida, Dios te da sabiduría también para entender lo corto del tiempo, lo rápido, y decir, Señor, yo quiero emplear mi vida realmente para que tu obra pueda avanzar, las cosas puedan ocurrir. Despójame en el camino de toda motivación personal, propia, de apropiarme de nada, de los privilegios que el llamado pueda traer. Pero al fin y al cabo, Señor, yo quiero terminar mis días, pues eso, habiéndote agradado, habiendo servido a mi generación, habiendo hecho posible que muchos más te conozcan. Y qué bendición tu testimonio, y cuando, pues eso, lo que he podido ver también, ¿no? Jóvenes, gente que responden, misioneros que se van a países, gente que se va a lugares, gente que realmente enfoca sus vidas, sus carreras, su tiempo, sus trabajos en base a poder responderle a Dios. Eso no lo que los marca es el llamado de Dios, servirle, la voluntad de Dios, más que las cosas temporales y terrenales, ¿no? Los demás siguen a eso, se lo han de seguir. Y se convierten en vidas armoniosas, de bendición, de bienaventuranza, en dones, ¿no? para el cuerpo. Y yo, una de las cosas por las que quería que habláramos de este tema, aparte de que considero que tú lo estás viviendo, es que tengo mucha carga y deseo y aspiración y esperanza de que vuestra generación sea una generación que como una ola responda al llamado de Dios para nuestra nación España, que realmente espiritualmente está en bancarrota, está en oscuridad, y vemos los resultados de vivir ajeno a Dios, y que sea una generación firme y fuerte en el llamado de Dios a sobreedificar, ¿no? Todo lo que ya
las generaciones de atrás pues han trabajado duro en este país, ¿no? ¿Cómo sientes tú desde tu edad, sabiendo, bueno, pues de dónde viene la obra en España? ¿Cómo sientes tú cuando ves cómo vive esa responsabilidad? Bueno, como tú decías, al final lo primero nace de vernos insuficientes, de vernos como el más pecador, como Pablo se veía a sí mismo, y es en el contexto de hoy en día, esto lo podemos llevar a nuestro día a día, y esto nos debe llevar también, por la situación en que vivimos y todo, a sentir una carga que, como tú decías, nos lleve a poner en el centro el llamado que Dios nos da y a quitar todo del primer lugar. Eso no significa que nos volvamos robots, que solamente servimos al 100% y no pensamos en otra cosa que en la iglesia y en el servicio, porque tampoco es lo más sano, ¿no? Pero sí que si realmente la generación que viene ahora, o una relación entre las generaciones que estamos conviviendo, tomamos esta decisión de dar el primer lugar a Dios, dar el primer lugar al llamado de Dios para cada persona, y después en segundo plano ponemos todas nuestras otras aspiraciones, realmente veremos los frutos de esto. Veremos los frutos de cumplir con la voluntad de Dios, y al final el deseo de Dios es que toda la gente le conozca y que se vuelva a Él para ser salvos. Entonces si realmente cumplimos con ello, estaremos obedeciendo a Dios y estaremos trayendo esa bendición para España. Estaba hablando de la intergeneracionalidad, algo que estamos reflexionando ya de algunos años atrás, aquí en la congregación. Yo me siento privilegiado porque yo he crecido viendo a una generación de mis padres espirituales, y los he visto trabajar, abrir camino donde no había en este país después de la etapa de la dictadura, bueno, de donde viene España, para abrir camino al evangelio bíblico, la realidad de la iglesia. Y yo lo honro y doy gracias, ¿no? Creo que no lo hubiera hecho mejor que ellos. Yo estoy como en una generación intermedia, veo ahora vuestra generación, lo que descubro es que estamos en un tiempo donde todo va muy deprisa, y creo que yo me siento retado a trasladar y a capturar, a seguir trayendo la herencia de ellos, no solo para mi generación, sino ayudar a vosotros también a sentir conectados esa herencia, pero al mismo tiempo traer lo vuestro para todavía lo que se ha abierto, lo que hay, lo que nosotros estamos aportando, ya conectarlo. Y creo que lo que haya de ser en las próximas décadas va a ser muy intergeneracional y vamos a hacerlo juntos, ¿no? Sí, realmente nos ahorraremos muchos errores, muchos tropiezos o chocarnos contra la pared si realmente tomamos esos consejos y esa sabiduría que Dios ya le ha dado a aquellas personas que nos anteceden, ¿no? Y realmente tenemos que ser sabios y también saber situarnos tal y como estamos como los jóvenes, y saber recibir el consejo de aquellos que ya han recorrido más camino cerca de Dios. En el mapa, ¿no? Situarnos en qué lugar. Ninguna generación es más que otra. Cada generación tenemos un papel en el plan de Dios, y de lo que se trata no es de brillar más, sino de cumplir con el propósito de Dios, hacer su voluntad. Bueno, Rodrigo, un tema, nos quedaríamos un rato más hablando, de verdad. Lo que pasa es que tenemos que intentar conservar el tiempo de los vídeos para que puedan ser útiles. Pero bueno, ánimo, y es una bendición, de verdad, poder servir juntos, y yo, pues bueno, lo que os he dicho muchas veces, trabajar juntos, y si vuestra generación luego lleva mucho más adelante, bueno, si aquí de lo que se trata, ojalá que muchas almas se conviertan y que podamos alcanzar realmente a nuestra generación para el nombre del Señor y para su evangelio, ¿no? Amén. Bueno, pues espero que podáis o hayáis podido disfrutar como nosotros de esta conversación. Nos vemos en las próximas entregas. Te animo también a suscribirte a nuestro canal para estar recibiendo los vídeos que estamos trabajando y los diferentes temas que estamos abordando. Así que un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima entrega.